Tengan todos muy buenos días. Hoy es miércoles 7. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Dios los bendiga a todos y con la bendición comenzamos nuestro programa el día de hoy. Vamos a comenzar nuestro análisis con una información de Cúcuta, porque en Cúcuta, norte de Santander, están debatiendo y el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, que estuvo presente en la frontera, asegura que en Cúcuta hay una crisis humanitaria indiscutible. Dice, existe en el norte de Santander, en Cúcuta, una crisis humanitaria que es indiscutible y afirma una cosa por demás que yo comparto: cualquier esfuerzo se va a quedar corto frente a la magnitud de lo que viene. Esto lo dice el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, y está por demás señalando que existe en Colombia un debate donde señala que se ha sido negligente en el tema del manejo de las fronteras y que es un momento crítico donde hay que levantar la fortaleza institucional para poder responder. Después de la visita del procurador, señala que podrían ser 600.000 venezolanos que estén en la ciudad y que hay un estimado de 35.000 personas diarias que estarían ingresando, por lo que se necesita una política de Estado. Aquí me voy a detener un momento porque ayer precisamente estuve viendo un informe de Alemania por el canal DWTV y la cuenta de ellos, de la televisora alemana, es de que pasan 55.000 personas. En la cuenta del procurador pasan 35.000 personas, que es precisamente la cuenta que nosotros también, manejamos. Y dice por demás, el procurador de la Nación colombiana dice que no es por la vía de fomentar la xenofobia y la discriminación como se va a resolver ese problema. En eso estamos totalmente de acuerdo. Hace un llamado a los candidatos presidenciales para que hagan un pronunciamiento sobre el manejo de la situación y asegura que los sectores salud, educación y de atención a menores de edad y de tercera edad son los más urgentes. Por otro lado, el Consejo Municipal, el Consejo del Norte de Santander, registra con preocupación el incremento de trata de personas y los temas de la prostitución. Y señala, se necesita una política de prevención que se tiene que poner en marcha. El problema de las trabajadoras sexuales es un problema social que hay que afrontar con políticas. Por otro lado, en la Cámara Municipal, en el Consejo, no están de acuerdo con el criterio de la canciller María Ángela Holguín, que dice que en la región no hay un problema de migración que pueda considerarse migración masiva, urgente. Bueno, quiero decirles que este tema que pone el procurador en la mesa del análisis en el norte de Santander y que yo lo pongo en la mesa de su análisis aquí en el Táchira, es el siguiente. Si el gobierno de Colombia le da estatus de refugiado a los venezolanos, pues necesita mucho más presupuesto para poder atender a los venezolanos en Colombia en el cubrimiento de sus necesidades básicas.
En la oportunidad que estuve en Cúcuta, hace una semana, se me comentaba que habían 480.000 venezolanos en Cúcuta, cosa que ya es bastante. Si consideramos que el Táchira, solamente el Táchira tiene 1 millón y algo de población censada. Si tenemos, póngale 1 millón y hay 480.000, es como si la mitad del Táchira se hubiese ido al norte de Santander, porque no solamente se fueron tachirenses, gente de todo el país. Pero el procurador, que por supuesto debe tener una mejor información que la mía, habla de que son 600.000 personas, lo cual indica que el norte de Santander va a reventar con tantos venezolanos en el norte de Santander. Y esto pues hay que verlo despacio, porque son 600.000 personas demandando servicios, agua, servicio de aguas servidas, vale decir, vivienda, alimentación, medicina, prevención, alimento. Y si declaran esa condición del refugiado, lo cierto es que Colombia no tiene presupuesto para cubrirlo. De ahí el por qué este drama tiene que internacionalizarlo Colombia, para que los presupuestos puedan ser multilaterales para poder cubrir esa crisis. Que por cierto, mañana va a hablar el presidente Santos junto con la canciller María Ángela Holguín, sobre los nuevos requisitos de ingreso al norte de Santander, de ingreso a Colombia. Pero también quiero señalar lo siguiente. En Venezuela la gente está dejando los trabajos, los están dejando botados. Entendemos que el salario frente a la hiperinflación no es nada. Y la gente se ha dedicado de alguna manera al bachaqueo, y otros que se organizan para utilizar a los que menos posibilidades tienen, prácticamente de mulas, para que vayan a hacer el acto de ir a vender. Pero previamente en Venezuela le venden a esa mula para que vaya a vender. Lo cierto es que todo el que esté en esta práctica debe saber que va a quedar más pobre con esta práctica. Porque cada persona que compra o cada persona que le fían un paquete para llevar al norte de Santander y precisamente en el puente se lo quitan, esa persona queda endeudada. Y entonces termina peor de como estaba. Y entonces empezamos un proceso de llevarnos todo. En la séptima avenida, con Carabobo, ahí hay una estatua del expresidente Medina Angarita. Ayer pasé y se la llevaron. Se llevaron la estatua del presidente Medina, del expresidente Medina. Por cierto, en tiempos en que fui secretario general de gobierno le inauguramos. Y entonces nuestra conducta es de llevarnos todos. Todo. Vale decir, las tapas de linos que son de hierro se llevan, los cables. Empezamos un proceso de depredación de todo. Y lo que quiero es que nos detengamos a pensar que nos trae la revolución a los niveles más bajos y saca de lo más profundo que puede tener el ser humano las bajezas y las miserias que hacen consecuencia que nos convirtamos en unos depredadores de todo, de absolutamente todo. Y de esa manera nos vamos comportando frente a todo. Sin percatarnos de que el que nos trae a esta situación de responder en oportunidades como animales es precisamente de un laboratorio
que está en Miraflores, que decidió que nosotros debemos vivir en la miseria y en la miserableza de traernos a esto que está pasando. Porque una persona que va a llevar porque necesita, encuentra entonces una organización y la gente se va organizando y va convirtiendo en mula al otro, y entonces al final termina siendo una organización para beneficiarse unos en detrimento de todos. Yo sé que la situación está muy difícil y todos la vivimos y la padecemos. Nosotros vemos el drama que implica el tema de la seguridad, el drama que implica los que, por cierto, no tienen cómo dializarse. Y de esto tenemos que hablar más adelante. Pero quería referirles entonces que tenemos que detenernos, porque nos están llevando a actuar de una manera a veces irracional. En Colombia ya empiezan a investigar los temas de organizaciones delictivas en tráfico de personas, tráfico de órganos. Y entonces, bueno, detrás de una necesidad se monta un tinglaje de mafia sobre todas las cosas. Parte de los que están apareciendo muertos, al parecer son un pedacito de muchos que ya al parecer murieron también. Vamos al corte. La situación en el país, sin lugar a dudas, sigue siendo muy difícil, muy dramática para todos los venezolanos. Si es dramática para las personas que no consiguen transporte público, es dramático para el que no consigue medicinas, es más desesperante y angustiante para todas las personas que necesitan medicamento para vivir y no lo consiguen. Esa es la circunstancia de los pacientes de diálisis. ¿Dónde está el derecho a la salud y el derecho a la vida de todas estas personas? Los pacientes de cáncer, tantas personas que necesitan medicamento de forma permanente. Y esto lo pongo como relevante en este segmento para indicar que nada justifica la presencia del régimen comunista en este ejercicio que sobre los venezolanos tiene de llevarnos a la miseria, a la muerte. Y es aquí donde también hay que hacer una valoración de lo que implica el voto, porque en tiempos de normalidad el voto ha sido el instrumento con el que usted sustituye un mandatario que lo ha hecho mal. Y no puede ser que entonces el que lo hace de forma pésima, usted no tenga de forma libre el derecho de sustituirlo. Yo no sé si alguien aquí algún día tendrá que decir, bueno, pero ya esto hay que pararlo. O sea, ¿qué locura es esta la que está pasando en Venezuela? O sea, estamos así por un capricho de unos gobernantes que se les antojó cumplir el sueño de Fidel Castro de imponer en Venezuela el comunismo y no privilegiaron jamás el hecho de ser un presidente para beneficiar a los venezolanos en la mejor conducción de políticas que lo lleven a tener de forma colectiva una mejor calidad de vida. Entonces, cuando usted ve que están lanzando otra vez a Maduro, usted tiene que preguntarse, pero ¿con qué méritos están lanzando a un presidente que tiene a 5 millones de venezolanos en el exterior, que tiene 600.000 venezolanos en Cúcuta, que tienen que declarar y están pujando en Cúcuta tratando de declarar crisis humanitaria por la crisis que generan los venezolanos en el exterior? ¿Quién puede creer entonces
que Nicolás Maduro es un talento para el gobierno, que se lo quieren disputar los países para llevárselo, para que vaya a dirigir las políticas que literalmente hacen feliz a los venezolanos, obvio, solamente a los enchufados. Entonces, hay que detenerse y hay que levantar la voz y la cara y decir un momentico, esto hay que pararlo. Esto no puede ser, nada justifica la situación por la que está atravesando Venezuela y los venezolanos. Venezuela en bancarrota, arruinada, no tiene nada. Y entonces un presidente que dice, bueno, que él lo está haciendo bien. Y peor aún, unas personas que lo siguen a cambio de unos favores que hoy se los podrán dar, pero mañana cuando no puedan, entonces usted va a estar del lado de los que decimos, esto no puede ser. Lo mismo que le sucedió a muchos que estuvieron del lado de Chávez y de Maduro, que cuando nos criticaban le dijimos, cuando se terminen de dar cuenta qué es lo que está sucediendo, a lo mejor también para ustedes va a ser tarde. Y se les hizo tarde. Se les hizo tarde. Y entonces nadie puede criticar lo que está sucediendo en el mundo en relación a los funcionarios de gobierno de Venezuela. Esto entonces de que las sanciones, por ejemplo, de Europa le dice a los enchufados, ustedes tienen que irse con su familia, y la familia no quiere regresar a Venezuela, tiene que decirle a usted, no momentico, si usted es chavista, pida que los hijos de los gobernantes chavistas se regresen, que las esposas, que las suegras, que los tíos, las tías, que regresen todos a vivir de las mieles del comunismo en Venezuela. Fíjese, por ejemplo, información que nos viene de Costa Rica. De Costa Rica viene la información conforme al cual ese país va a impedir un eventual ingreso del ministro de la Defensa de Venezuela en Costa Rica. ¿Quién lo dice? El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Gustavo Mata, informa que ha girado una orden a los puertos y aeropuertos para evitar el eventual ingreso al país, Costa Rica, del ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, y su familia. ¿Por qué se los quiere llevar a Costa Rica? Bueno, porque es que los sacaron de Europa. Es que los han sacado de Europa. Y están señalando que actualmente no han ingresado, pero que no van a ingresar tampoco. Como el ministro tiene que sacar su familia de España, entonces anda buscando país para donde llevárselo. No, ministro, tráigaselo para Venezuela. Tráigaselo por la verdad. Es aquí donde tenemos que resolver nuestros propios problemas. Pero no dejándonos a nosotros, los pacientes que necesitan diálisis sin medicamento, y a lo mejor los que tienen que dializarse, que son enchufados, a lo mejor están en el exterior dializándose. No, tráiganselo. Tráiganse los familiares, porque para eso estamos todos en Venezuela. Vale decir, aquí dicen que las cosas están bien, bueno, tráiganselos. No le saquen el cuerpo a Venezuela. ¿Qué otra cosa está pidiendo? ¿Qué otra cosa está pasando en el mundo? Bueno, el secretario de Estado de los Estados Unidos llega a Colombia y lo primero que dice es que en Venezuela lo que se vive es una tragedia. ¿Y usted cree que sea mentira? ¿Usted cree que el secretario de Estado está cayéndole a coba a los colombianos cuando le está diciendo que en Venezuela se vive una tragedia? ¿No? Yo creo que está claro de que en Venezuela se vive una tragedia. Esto de estar dejando los cargos. En el sector público la gente está dejando los cargos. En los hospitales. Vale decir, estamos en una situación que se va a ir agudizando cada día más como consecuencia de que un tipo y un grupo se les antojó montar el comunismo en Venezuela. Y pregúntenle a los militares cuando lo vean, a los hermanos de los generales, a los generales. Pregúntenle, hermano, ¿usted cree en la guerra económica todavía? Cuando le diga, bueno, es que tú sabes que las grandes empresas, dígale, mire,
Somos el único país que compra su propio billete porque necesita billete. Somos el único país a donde no existe moneda de circulación y hay que comprarla. Somos el único país que va a una carnicería donde no hay carne, panaderías donde no hay pan. Somos el único país a donde se hace cola para comprar. Somos el único país donde existe bachaqueo. Ni donde el indio Evo Morales está sucediendo lo que sucede en Venezuela. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que ya es necesario poner orden, recatar la sensatez, dejar de hablar las babosadas que se hablan en los temas políticos, de que vamos, entonces los micros del gobierno, vamos bien y vamos y avanzamos. Y los únicos que avanzan son los que se van. Yo creo que hay que ponerle reparo, hay que detenerse. El tiempo que pase sin que nos detengamos, sin que detengamos esta locura, va a ser peor para todos. Y encontramos, por ejemplo, que el Congreso del Perú levantó una moción de debate que propone lo siguiente, después que hace un largo análisis donde señala que lo que le sucede a los venezolanos no debe sucederle, propone un acuerdo, artículo 1, invocar al gobierno peruano y al Grupo de Lima para que solicite a los países miembros de la Cumbre de las Américas a declarar persona no grata al señor Nicolás Maduro en el marco de la Cumbre de las Américas que se realizará en nuestro país, vale decir en Perú, el 13 y el 14 de abril del presente año. El Congreso de Perú solicitando lo declaren persona no grata. 2. Invocar al Estado peruano a adherirse a la demanda propuesta por diversas organizaciones civiles para que el señor Nicolás Maduro comparezca ante la Corte Penal Internacional por asesinatos, torturas y crímenes de derechos humanos cometidos contra los ciudadanos venezolanos. Bueno, ¿cuándo había sucedido esto? Jamás. Ahora, me detengo un segundo. Nicolás Maduro contrata al ex juez Baltasar Garzón, al español, para que lo defienda en la Corte Penal Internacional. 1. ¿Tiene el presidente salario suficiente para contratar la defensa del juez Baltasar Garzón en la Corte Penal Internacional? 2. Si está buscando al ex juez Baltasar Garzón para que lo defienda, sabe que los casos van entonces a la Corte Penal Internacional. ¿Usted cree que esta caricatura de elección, si fuesen libres, como dijo el presidente Santos, si aquí existieran elecciones con condiciones, ni constituyente ni Maduro existirían? Entonces, la corresponsabilidad de lo que pasa en Venezuela también la tiene el alto mando militar. Vamos al corte. No se pueden perder las esperanzas, de ninguna manera. Una situación peor que la que se vive en Venezuela no se puede vivir, aun cuando tengamos que bajar 2 sótanos más. Pero esta situación no la puede vivir nadie, vale decir, en esta situación de miserableza no podemos vivir los venezolanos. Y eso lo saben los que gobiernan, que tampoco tienen plata. Llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @CarlosCasanoval, en Facebook, Carlos Casanova. Muchísimas gracias, feliz día.